Antes de comenzar, me gustaría anunciarles que mi segundo libro, High Elf of Old, ya está disponible en Amazon tanto en físico como en digital. También pueden ir obteniendo mi primer libro, Winged Horse Warrior, para tener los dos y ojalá puedan disfrutar la historia. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Disfruten el video. Ya llevamos 5 episodios, ya llevamos 5 episodios, ya llevamos 5 episodios. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Ficción Analizada. Yo soy su anfitrión RH Naranjo y hoy vamos a estar hablando de una novela que la verdad me gustó bastante cuando la leí. Estamos hablando, de seguridad saben por el título, pero de Colmillo Blanco, escrito por Jack London y publicado en 1906. Este es un libro que yo creo que ustedes ya deberían conocer. Si no lo conocen, la verdad, ¿qué onda con ustedes? Es muy famoso este libro y déjenme decirles, también es muy bueno. Entonces vamos a empezar a hablar de esta obra y como siempre, empecemos con el glorioso Pau. Entonces, posible elección olorosa, vamos a determinar qué tan bien huele este libro, entonces veamos. Ahí va, 7.5 de 10. Ahí va, puede ser mejor. Pero bueno, ahora sí empecemos a hablar oficialmente de esta obra. Y comencemos con Jack London. Jack London fue un escritor que nació a finales del siglo XIX y murió a principios del siglo XX. Murió muy poco tiempo, de hecho, según yo, 40 años. No sé si 40 años exactos o por ahí. Pero él vivió en poco tiempo y es uno de los primeros escritores que obtuvo fama internacional y que económicamente le fue muy bien como escritor alrededor del mundo de Estados Unidos. O sea, a él le fue muy bien económicamente y fue de los primeros escritores estadounidenses al que le fue bien, ¿no? Al que obtuvo fama internacional muy pronto en su vida y que pudo salir adelante económicamente de una muy buena manera. Ahora, Jack London, él estuvo involucrado en la fiebre de oro de Klondike, si lo digo bien. Y la fiebre de oro, van a ver, es un tema bastante recurrente en sus obras. Todas sus obras son generalmente en lugares como son las montañas, donde hay nieve, más al norte, zonas así, ¿no? Y eso es esa razón, la razón por la cual todas sus obras son en lugares así, es que él fue a la fiebre de oro de Klondike. Y como a la mayoría de la gente que fue ahí, debido a las razones, debido a que la zona era muy... no había tanta higiene en esa zona, él acabó sufriendo escorbuto. Él acabó sufriendo escorbuto como muchas personas que fueron ahí, y el escorbuto es una enfermedad en donde no tienes vitamina C, en donde tienes una deficiencia de vitamina C. Entonces él, al tener escorbuto, acabó perdiendo 4 de sus dientes, se le hincharon las encías y tenían mucho dolor en todo su cuerpo. Entonces él sufrió mucho en la fiebre de oro y yo creo que de ahí salió mucho esa inspiración que iba a tener después. De hecho, durante la fiebre de oro, él escribió el que se considera su mejor cuento corto, que se llama Para construir una fogata, algo así, en inglés es To Build a Fire, y habla de un señor que está en un lugar así, ¿no? Lleno de nieve, que está congelado, hace muchísimo frío, y a él tiene las manos congeladas. Entonces, el cuento es esencialmente de cómo el señor acaba muriendo porque no logra construir la fogata. Y ese es considerado por muchos el mejor cuento corto que escribió. Ahora ya finalmente él regresó de Klondike y se casó con una amiga suya. Ellos no estaban enamorados el uno del otro, sino que se casaron porque ellos creían que su progenie, que su descendencia iba a ser muy fuerte y creían que iba a ser lo prudente. Acabaron tuviendo 2 hijas que fueron Joanne y otra que no me acuerdo cómo se llama, y tuvieron 2 hijas. Sin embargo, como su relación se fue complicando después de que nacieron sus hijas, se acabaron divorciando en 1904, según yo, que fue muy poco tiempo después de que se casaron, no duraron tanto tiempo juntos.
Entonces, después de eso, él se acabó mudando a un rancho, en donde también le fue bastante mal. Y durante ese tiempo fue cuando comenzó a escribir verdaderamente. De hecho, este libro, Colmillo Blanco, salió en 1906. Y no sé si fue una secuela o fue una precuela, pero el chiste es que va de la mano con otro libro también de Jack London que se llama El llamado de la selva, que es esencialmente la misma historia, pero al revés, pero eso lo veremos después. Entonces, él comenzó a escribir durante esos años, después de divorciarse. También antes de divorciarse fue en esos años cuando comenzó a escribir verdaderamente. Pero aún así enfrentó muchos problemas. Y es que al empezar a hacerse famoso, al empezar a hacerse conocido, se hizo vulnerable a que mucha gente lo criticara. Y de hecho, Jack London es famoso por el número de veces en la que lo acusaron de plagio. Y es que muchas de sus historias o muchos capítulos de cosas que escribió él tienen muchos paralelos con obras que se publicaron ya sea simultáneamente o un poco antes. Y es por eso que varias de las obras de Jack London, no estoy seguro si Colmillo Blanco en sí o si El llamado de la selva, creo que es El llamado de la selva, uno de esos dos libros lo acusaron de plagio, de haber copiado a otro libro con una trama similar. Creo que fue El llamado de la selva. Pero Jack London tuvo mucha suerte y logró escabullirse de todas esas acusaciones de una manera muy eficiente, la verdad, y le fue bastante bien. Él, aunque fue acusado varias veces, la verdad nunca le fue muy mal de que tuviera que ir a la cárcel y así. Jack London también se acabó convirtiendo al socialismo muy pronto en su vida. Empezó a creer que el socialismo era como lo mejor, se acabó uniendo a la izquierda y pues eso también le causó algunos problemas. Intentó ser alcalde de la zona en la que vivía 2 veces, no le salió, pero pues, lo intentó. Y él murió en el año de 1916. No se sabe exactamente por qué fue, se tienen ahí algunas teorías, pero la más famosa de todas, aunque no es la más aceptada, es que se suicidó, que fue un suicidio. Y la mayoría de la gente, de hecho, ya cree que no fue suicidio, sino que él que fue una enfermedad. De hecho, se sabe que poco antes de morir, él sufría de muchos dolores y tomaba morfina, entonces puede ser que haya sido esa enfermedad la que lo mató al final. Sin embargo, es muy difícil que en algún momento lo sepamos, entonces por ahora vamos a concentrarnos en la trama de Colmillo Blanco. Ahora, para aquellos que no sepan de lo que trata este libro, primero vayan a leerlo. Segundo, no vean las películas de hace tiempo, porque esas están medio chafas, no tienen nada que ver con la historia. Hay una que salió en Netflix, no la he visto y no estoy seguro de qué tan apegada esté a la historia, pero yo creo que si quieren ver una película de Colmillo Blanco en vez de leer el libro, les recomiendo más que vean esa película, la que salió en Netflix hace poco tiempo, pero no estoy tan seguro, ¿no? Esta historia, como se habrán dado cuenta, habla de Colmillo Blanco, que es un lobo que habita en la naturaleza, ¿no? Que es un lobo que nace en la naturaleza completamente separado del hombre. Sin embargo, la historia no comienza con Colmillo Blanco, sino comienza hablando de los padres de Colmillo Blanco. Conoces a su mamá y conoces a otros 3 lobos que empiezan como a luchar para ver cuál es el que se va a quedar con la loba. Entonces ya finalmente acabas viendo cuál de los lobos es el que sobrevive, se junta con la loba y tienen al lobito Colmillo Blanco. Colmillo Blanco se une en el segundo capítulo de la segunda parte de este libro y al principio te va contando toda su vida, ¿no? Cómo va creciendo, cómo va interactuando con los humanos, eventualmente cómo llega a conocer a los humanos, cómo se adentra en la cultura humana. Y es muy interesante porque este libro es casi un opuesto al libro del llamado de la selva. El llamado de la selva inicia con un perro doméstico, con un perro que habita en una casa normal, que acaba siendo enviado al norte, que es donde habita Colmillo Blanco, y él se acaba convirtiendo en un animal salvaje. Colmillo Blanco es lo opuesto, él inicia como un animal salvaje, como un lobo, y se acaba convirtiendo casi en un perro doméstico. Entonces, esa es la vida de Colmillo Blanco, esa es esencialmente la trama, pero hay muchas cosas que suceden en medio, que la verdad yo creo que son muy interesantes y valen mucho la pena checar. Entonces, ahora sí podemos enfocarnos en la reseña de este libro.
Y vamos a comenzar por la trama. Ahora, para mí la trama es muy interesante. Se me hizo... La verdad, yo no me esperaba que fuera así la trama. Yo había visto las películas, las viejitas, las que no tienen nada que ver, y yo esperaba algo así. Sin embargo, la trama que la verdadera trama del libro me gustó, la verdad me gustó bastante, me gustó más que la de las películas, aunque las películas las vi hace mucho, y se me hizo muy interesante cómo Colmillo Blanco va interactuando con los humanos, ¿no? Como él acaba siendo enviado, él acaba haciendo todo su viaje por lugares completamente distintos. O sea, él acaba encontrándose con seres humanos y tienen que aprender la diferencia entre cuáles son los buenos, cuáles son los malos, cuáles lo quieren maltratar y cuáles no. Me gustó mucho la trama, cómo él va interactuando con el mundo, ¿no? Y ya me estoy metiendo en cosas de narrativa y de personajes, entonces vámonos con personajes ahora. Y es que aquí los personajes, la mayoría no son humanos. O sea, la mayoría del tiempo te la pasas interactuando con Colmillo Blanco, con sus papás y así, ¿no? O sea, ellos son el enfoque principal. También tienes a los hombres de la tribu que adoptan a Colmillo Blanco y luego tienes al otro señor que todos odian y eventualmente luego tienes al que salva a Colmillo Blanco de ese señor. Entonces tienes muy pocos personajes humanos. En total son más humanos que animales, pero pasas más tiempo con los animales que con los humanos. Entonces, pues claro, no puedes llegar a conocer a esos personajes como con otras historias que se enfocan en seres humanos, porque además, ¿cómo vas a llegar a conocer a un lobo? O sea, un lobo sí tiene personalidad propia, pero sigue siendo un lobo, no tiene el mismo nivel de razonamiento que un ser humano. Entonces no puedes identificarte tanto con un lobo como con un ser humano. Y además Colmillo Blanco, la verdad, o sea, yo esperaba que fuera más para niños. O sea, la verdad Colmillo Blanco es cruel. O sea, es como es un lobo, o sea, él caza. Y al cazar, él aprende a matar, ¿no? Y al aprender a matar, él sabe cuáles son los puntos débiles de cada especie. Entonces, cuando llega con el polluelo, él sabe que en lugar de agarrarlo del pecho, lo tiene que agarrar de la cabeza y morder. Entonces, Colmillo Blanco es bastante cruel, el lobito. No es tanto para niños el libro, aunque en la película todos creen que sí, el libro no tanto. Entonces, pues está muy interesante, se me hizo muy interesante eso, como no es para nada como lo esperaba. Yo esperaba que fuera más para niños, más PG-13, hasta eso, más clasificación A, pero no, este libro es un B15, sí está no es para niños, esta historia. Entonces, de Colmillo Blanco, los otros personajes, pues, se me hicieron interesantes. O sea, son lobos, y como son lobos, están muy bien hechos. Entonces, aunque obviamente no van a ser igual de interesantes que un ser humano, me gustó mucho cómo Jack London creó a sus lobos. Entonces, en los personajes también me gustó bastante. Y pues yo creo que finalmente podemos pasar a la narrativa, ¿no? O sea, los otros personajes que son más los secundarios también me gustaron bastante. Me cayeron bien, me cayeron mal, dependiendo de qué fueran. Y pues no hubo un momento de la historia en la que me aburriera y la quisiera dejar, ¿no? Toda la historia estuvo ahí pegado. Y ahora vamos a hablar de la narrativa. Y es que la narrativa es como la corona, la joya de la corona de este libro. Es muy interesante la narrativa de Jack London. ¿Por qué? Porque ves toda la historia desde los ojos del lobo. Ves toda la historia es desde los ojos de un lobo. Y la mayoría del tiempo ese lobo, que es Colmillo Blanco, es un cachorro. Es un cachorro que va aprendiendo. Entonces, aunque toda la primera parte son lobos adultos, a partir de la segunda parte ya empiezas con un lobo cachorro. ¿Y eso en qué modifica la narrativa? Bueno, que si quieres que el lector verdaderamente se meta en la historia, entonces un lobo pequeño no puede pensar de la misma manera que un ser humano. Entonces, ¿eso qué significa? Primero, que va a usar palabras más simples, ¿no? O sea, Jack London usa palabras más simples para demostrar que ese lobo, uno, no tiene el nivel de pensamiento que tiene un ser humano, no puede razonar de la misma manera porque es un perro, y dos, que cómo va aprendiendo con el tiempo, ¿no? El Colmillo Blanco nace en una cueva, y al nacer en esa cueva junto con sus hermanos, él nunca lo deja salir su mamá. Entonces él cree que esa cueva es todo el mundo. O sea, él cree que la cueva es todo lo que existe, y cuando su mamá se va, él cree que su mamá deja de existir, ¿no?
Entonces está muy interesante cómo mientras él va creciendo, mientras él logra salir de la cueva, él se da cuenta de cómo es el mundo, él comienza a aprender. Y por ejemplo, al principio se asusta de todo, pero poco a poco empieza a crecer, empieza a enfrentarse a todo y hay un capítulo que se llama El enemigo de su especie, que es donde Colmillo Blanco utiliza su sangre de lobo, que es naturalmente más poderosa que la sangre de un perro, y se enfrenta a un grupo de como 10 perros él solito, ¿no? ¿Por qué? Porque es un perro, y porque es un lobo, perdón, y es más fuerte, y son sus instintos, y Colmillo Blanco no duda en matar, él no siente el remordimiento de un ser humano al matar, y hay un capítulo después donde él mata al perro que antes lo buleaban cuando eran cachorritos, pero él ni se da cuenta de que es el mismo perro, solo lo mata porque tiene hambre, porque están en un momento donde no hay animales, ¿no? Entonces, está muy interesante eso, como al ser un lobo, él no piensa como ser humano, y Jack London lo deja eso muy bien expresado en la historia. Me encantó cómo está hecha la narrativa, y yo creo que la narrativa es definitivamente lo que le da el mejor bonus a esta historia. Está muy bien hecha, me encantó, y es por eso que se la recomiendo leer a todos, solo por eso ya tienen que leerla. Y finalmente vamos a hablar de la ejecución. Ahora, Colmillo Blanco ya se considera un clásico, ¿no? Colmillo Blanco ya es un clásico, y ya solo eso te da una idea de lo bueno que es. O sea, yo creo que hay muy pocas personas en el mundo que no han oído hablar de Colmillo Blanco, al menos aunque sea por la película, y es una muy buena historia. A mí me gustó mucho, es de los mejores libros que leí, de hecho me lo eché creo que en 2-3 días, de lo bueno que está. Y la verdad me gustó mucho cómo quedó, o sea, todas las cosas que hizo Jack London, la verdad quedaron muy bien. O sea, sí, los personajes no son perfectos, pero es que esta historia no busca que sean perfectos, porque esta historia no se enfoca en eso. Esta historia no se enfoca en que quieras a un personaje, porque ¿cómo vas a querer a alguien con quien no puedes interactuar, con quien no te puedes identificar de la misma manera? Porque ¿cómo te vas a identificar con un ser que literalmente mata y pues o sea, no le importa? No porque sea una mala persona, sino porque es un lobo. O sea, él no tiene ese aspecto de conciencia que tenemos nosotros los seres humanos, que le dice que matar está mal. Entonces está muy interesante cómo toda la obra aborda ese punto de vista. Se me hizo una ejecución muy buena, y solo por eso, déjame un segundo, y solo por eso Colmillo Blanco de Jack London le voy a dar un 83 de 100, un 83 de 100, que sería un total de 4 estrellas. Este libro me gustó muchísimo, es de los mejores libros que leí el año pasado, y me encantó la verdad. Entonces, muchísimas gracias a todos por haber visto este video, espero que les haya gustado. Soy RH Naranjo, no olviden checar Casa Arte México, Plática Artística, todos los links están aquí en la descripción. No olviden checar mis libros, el segundo salió hoy, el día que salió este video salió el segundo libro, entonces ya lo pueden ir checando. Muchísimas gracias a todos por su apoyo, y nos veremos pronto. Bye.